Dios le bendiga a mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede el Señor de traer la meditación de su palabra en este día tan especial de este domingo. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios y quisiera leer una porción de la Escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 17, y en el versículo 15 podemos comenzar a leer ahí. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por esta bendición de traer esta meditación que has dado a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús que nos guíe a través de su palabra y nos muestre su voluntad sobre todas las cosas. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. En este día vamos a meditar en esta palabra. Esta palabra me ha puesto a pensar sobre algunas cosas importantísimas del hombre de Dios. El día pasado estaba escuchando a un caballero hablando de una experiencia tan importante que tuvo y me hizo meditar profundamente en esta palabra. Él decía que estuvo en un culto y en ese culto habían personas que estaban profetizando. Y en ese culto él estaba esperando y pidiendo que alguno le dijera alguna profecía, alguna palabra, pero que nadie se le acercó y le dijo nada. Pero él se quedó en una oración profunda con Dios. Y en su misericordia Dios le habló y le dijo a él que lo que él estaba esperando, pues, de que alguien le dijera algo, él le dijo: allí está mi palabra. Mi palabra está allí. Créela. Aleluya. Hermanos, y en verdad nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo tan importante que a veces nosotros no meditamos en lo que tenemos. Nosotros hemos tenido experiencias con el Señor porque
Cuando usted crea la palabra, Dios hace cosas maravillosas. En una ocasión tuvimos una necesidad económica por el cual mi esposa y yo oramos por el espacio de un mes. Ayunamos y oramos y le pedimos al Señor la respuesta de esa necesidad que teníamos. Y al cabo del mes, estando yo en la recámara, orando y clamando, Dios habló a mi vida y me dijo que me iba a dar lo que yo le estaba solicitando, pero que tenía que hacer algo, y ese algo era poner el techo a una iglesia, comprarle techo a la iglesia. Yo me paré porque escuché la voz de Dios y caminé hacia la cocina. Y mi esposa, que estaba allí, me dijo: me acaba de hablar el Señor. Y ella me dijo: nos va a dar lo que hemos estado clamando, pero tienes que comprar el techo a esa iglesia. Yo le dije: gracias, Señor, porque recibí la confirmación a través de mi esposa. Pero cuando meditamos, hermanos, en la palabra, nosotros tenemos que remontarnos al origen, el génesis de todo, para saber en realidad qué es la palabra. Y cuando uno se mete allí, nos tenemos que ir al principio. Al principio. Y el principio es el libro de Génesis. Porque ahí vemos cuando el Padre emite la palabra. Esa palabra creadora. Esa palabra poderosa. Esa palabra infalible. Aleluya. Y luego vemos al Espíritu Santo ejecutando lo ordenado. Y realmente y podemos ver la manifestación gloriosa de la creación del universo y del hombre. Todo esto se efectúa a través de la palabra. Y la palabra en ese momento y en todo momento es la manifestación de Dios. Cuando uno medita en esa palabra y analizamos ese origen, que a través de ella todo se creó, que todo se inició, que vemos el poder de Dios cuando salimos y vemos los cielos, vemos la tierra, vemos todo alrededor de lo que se creó por la palabra. Entonces podemos ver el poder infinito de Dios, todo lo que es, todo lo que se enmarca en la palabra. Ahora, cuando nosotros meditamos en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, la palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas
por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Amados, esto nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Es algo tan grande y tan poderoso que todo lo que fue hecho por Él. Dios manifestado en carne, Jesús, nuestro Salvador. Algo poderosamente grande que nosotros tenemos que entender la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Amén. Y cuando uno medita en eso, que en Él está todo el poder. Y vemos cuando Jesús comienza su ministerio. Y Él viene y comienza su recorrido por toda Galilea, al cual llama a sus discípulos y inicia predicando el evangelio del reino. Y dice la Escritura que comenzó a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:24 dice, y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y a todos los sanaba. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí, hermanos, el poder manifestado de Dios, su amor infinito para con nosotros. Dios comenzó a manifestarse en carne, como un hombre, como nosotros, como el segundo Adán, como el que venía a restaurar lo que el primer Adán había destruido. Y vemos allí, hermanos, que en la predicación del evangelio, todos estos milagros que Él hacía, amén, hermanos, era confirmando esa predicación, confirmando todas las promesas, todo lo que se decía Él lo hacía. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí que Él comienza un proceso de entrenamiento a sus discípulos. Ellos podían ver lo que Jesús hacía. Ellos podían ver los milagros. Ellos podían ver cómo eran sanados los leprosos, cómo eran sanados los ciegos, cómo eran sanados los paralíticos. Ellos podían ver cómo eran liberados de los demonios. Aquel hombre de Gadara, cómo fue liberado. Cómo Dios, Jesús, puede hablarle a la naturaleza, al viento, al mar y aquietarlos. Todo con ese poder. Aleluya. Que vemos, hermanos, que Dios comenzó a entrenarlos. Es más, los mandó en grupo. Y dice la Escritura que los endemoniados y la gente era sanada. Gloria al Señor.
Entonces, analizamos el caso de este joven que le llevan a los discípulos y no pueden sanarlo, no pueden liberarlo. Cuando una persona está necesitada, como el padre de este joven, buscó esa ayuda que él veía que podía resultar con la liberación y la sanidad de su hijo. Y se acerca a Jesús. Y en ese momento que nosotros vemos allí, cómo el Señor se manifiesta hablándole a los que estaban alrededor de él. Este hombre viene con fe y le dice al Señor: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le trae a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. E inmediatamente el Señor reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor dice: oh generación incrédula. La incredulidad es algo terrible. La incredulidad no permite la manifestación de Dios en las personas. No pudieron porque hubo un grado de incredulidad. No pudo ser liberado este muchacho porque hubo un grado de incredulidad. Ahora, cuando se le acercan al Señor los discípulos, el Señor les dice: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieses fe, cuán importante es que el pueblo de Dios tenga fe. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la fe es importante en estos días que estamos en esta situación tan delicada, de esta lucha que tenemos espiritual, porque todo nace de lo espiritual y después se manifiesta en lo material. Este problema que ha cambiado prácticamente al mundo, este problema de este virus que ha atacado a chinos, a europeos, a latinoamericanos, a norteamericanos. Aquí no importa de qué color sea tu piel, ni tampoco la condición social tuya. Puedes tener dinero, como no puedes tener nada. Este virus ha atacado todo, y ha cambiado este mundo de una manera tremenda. Entonces, para las personas que no tenían tiempo de hacer ciertas cosas, pues ahora sí tienen tiempo.
y tenemos tiempo. Dios nos ha hecho cambiar el sistema de vida. Por ejemplo, hoy estamos nosotros predicando a través de las redes sociales. Y esto es tremendo. Y esto nos lleva a nosotros a una lucha espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso nos habla a nosotros de fe. Fe. Nosotros tenemos que tener fe. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usamos la fe, nosotros nos abrimos a Dios. Es como el levantar de la cortina para que la luz sanadora que es Cristo entre en nuestras vidas, entre en el lugar donde nosotros estamos. Allí el Señor nos habla y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y cuando hablamos de mostaza, todos sabemos que es una de las semillas más pequeñas que hay. Amén. Entonces, esa pequeña semilla de mostaza, vemos que abre su pequeña puerta para darle la bienvenida a la entrada de esa vida de lo que es la naturaleza, la natura, y le permite que entre, gloria al Señor, y continuamente comienza a fluir, y en la manera en que le deja fluir, entonces comienzan a salir las raíces hacia abajo, y además comienza a salir el tallo verde hacia arriba. Y se hace una gran mata, tremenda. Asimismo nosotros, hermanos, aleluya, nosotros a través de la fe, nosotros tenemos que dejar entrar en nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros. Gloria al Señor. Y en la manera en que usted abre su corazón, a través de la fe, no hay límites de lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando nosotros miramos y analizamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11:1, donde nos explica a nosotros qué es la fe. Amén. ¿Qué es la fe? Libro de Hebreo, y nos dice la Escritura, glorificando al Señor, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Gloria al Señor. Es pues la fe la sustancia, aleluya, de lo que se espera. Es realmente una convicción y una expectación que Dios va a realizar todo lo que ha prometido a nosotros en Cristo, en su palabra. Esa convicción es tan fuerte que da a nuestra alma una forma de realización, algo que nos da la seguridad que lo que hemos solicitado a través de su palabra, Dios la va a conceder. Dios
tiene ese poder maravilloso. Él, no hay nada que no se puede hacer. Dios lo hace todo. Dios es todopoderoso. Entonces, esa fe debe estar guiada en la palabra de Dios. En la palabra que es Cristo. Amén. Cristo es la palabra viviente. De hecho, vemos allí, hermanos, que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice, gloria al Señor, del versículo 12 en adelante, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Busquemos aquí en Hebreos. Dice, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Al Señor. Y vemos allí, hermanos, gloria al Señor, que esa palabra es Cristo. Nosotros, dice allí que penetra, que es viva, que es eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos. Aleluya. Cuando nosotros miramos esto, vemos, hermanos, que ese creer en Él, ese creer en su palabra, esa palabra que es para siempre, no cambia, esa palabra poderosa, esa palabra creativa, esa palabra que no hay nada que se pueda igualar. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que creer. Gloria al Señor. Y esa palabra va creciendo en nosotros en la manera en que nosotros lo busquemos a Él. Lo busquemos a Él en oración, en ayuno. Ahí es cuando nos vamos nosotros acercando a Él. En la manera en que vamos creyendo a Él, a su palabra. Aleluya. Es un ejemplo tremendo cuando nosotros vemos lo que sucedió en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, que nos hablaron de Él, que nos hablaron de su palabra, nosotros llegamos y creímos. Y cuando usted creyó, entonces la luz de Cristo inundó su vida. Y esa luz creadora, ese poder de Dios, la manifestación de Dios, hizo una nueva creación. Dios tiene poder. No hay nada más poderoso que la transformación de un hombre y de una mujer. Es el milagro más grande, donde una persona muere su vida anterior y nace como una nueva criatura. Todo eso opera a través del poder creativo de Dios. Cuando
nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros caminamos entonces en novedad de vida. Y es importante, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando comenzamos y nos metemos en su palabra y oramos, Él comienza a manifestarse de una manera profunda en nuestras vidas. El Espíritu Santo comienza a cambiarnos, comienza a operar, comienza a hacer una realidad lo que la palabra de Dios dice. Nos hace personas nuevas. Nosotros somos, dice la Escritura, piedras vivas. Esa piedra viva que está en las manos del Espíritu Santo. Esa piedra viva es usted y yo. Esa piedra viva, cuando nosotros escuchamos la palabra creadora, la palabra poderosa, la palabra infalible, y nosotros recibimos esa palabra, el Espíritu Santo entonces comienza a hacer esa obra en nosotros y comienza a cortar lo que no le agrada a Dios, comienza a hacernos una perfección para que nosotros podamos embonar en ese templo espiritual que Él está haciendo, donde Dios se mueve en medio, que es su verdadera iglesia. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude. Nosotros tenemos que buscarle, tenemos que llenarnos día a día de su palabra, para que cuando usted ore sucedan cosas maravillosas. Esa operación del Espíritu Santo en nuestra vida es esa santificación progresiva, y en la manera en que Él nos va limpiando y nos va alineando a lo que Dios quiere, en esa misma manera Dios nos va usando. Por eso en este tiempo en que Cristo está a la puerta, porque yo les digo que Cristo está a la puerta. Amén. Y Él en su palabra nos ha prometido cosas que su pueblo va a hacer. Y yo creo que el pueblo de Dios está entrando en una dimensión más profunda, donde vamos a ver cosas que se van a hacer, porque su pueblo se va a meter a buscarlo a Él. Su pueblo va a meterse a través de la oración y del ayuno. Y en la medida en que se busque a Dios, Dios en esa misma manera va a empezar a manifestarse a través de su pueblo, de su iglesia. La iglesia no es un grupo A o B o una denominación, no, hermanos. La iglesia son todos aquellos que son lavados por la sangre del Cordero y que viven una vida santa en su presencia, que anhelan su venida, que aman a Dios sobre todas las cosas, que creen en Cristo, nuestro Salvador, el Dios que se hizo carne, el Verbo. Jesús es la palabra viviente. Por eso está en nosotros buscarle y hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Marcos nos dice la palabra del Señor
finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y yo quiero decirle, pueblo de Dios, hay que dejar un poco de cosas por la incredulidad. Hoy, lamentablemente, tengo que decirle que mucha gente está pasando y nada más viven del entretenimiento. Pero nosotros tenemos a un Cristo vivo y nosotros no podemos vivir del entretenimiento. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelar estar con Él. En el mismo libro de Marcos le dijo el Señor en el versículo 15, le dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y digo más, y estas señales seguirán a los que creen. Amados, a los que creen. ¿Creen a qué? A su palabra. Creen a Él. Aleluya. Todo aquel que busca a Cristo de corazón y se somete, Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque en la manera en que usted busca a Dios, usted mengua, pero crece Cristo en usted. Y cuando un demonio ve a Cristo, si antes cuando caminó en la tierra decían: ¿qué tiene contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Imagínese ahora este Cristo glorificado. Aleluya. Aquel que pudo abrir los sellos, el Cordero inmolado. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Los demonios tienen que huir solamente de verlos a todos aquellos que creen en Él. Aleluya. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, no lenguas imitadas, no lenguas enseñadas, no, amado, lenguas que brotan del Espíritu. Aleluya. Lenguas ungidas. Y cuando decimos ungidas, están respaldadas por Dios. La unción es el respaldo de Dios a una vida. Aleluya, que adorna su palabra con su testimonio. Nosotros tenemos que buscarle. Gloria al Señor. Y más dice: tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas son promesas que Dios ha dicho, su palabra. Y yo quiero decirle, amado, si usted tiene algún enfermo, allí donde usted está, y usted cree que Dios lo puede sanar, podemos orar. Si usted está en algún problema, está atribulado, a lo mejor algún espíritu inmundo lo está atribulando, yo quiero decirle que a través de la oración usted puede ser liberado. Si usted cree, todas esas personas que fueron liberadas creyeron a Jesús. Y si tú crees en este día que Jesús te puede sanar, que Jesús te puede liberar, que Jesús
puede hacer maravillas en tu vida, las que necesites. Siempre que esté de acuerdo a su palabra, usted va a ver lo que Dios va a hacer. En este momento te pido por estas redes que inclines tu rostro allí donde estás. Si puedes poner tu mano en ese artefacto que tienes adelante, te invito a orar para que Dios haga conforme Él quiere, porque toda la gloria, todo el poder, todo le pertenecen a Él. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, amigo. Dios te ama, Cristo te ama. Deja que el fuego de su amor inunde tu vida. Déjalo que Él inunde tu vida. Él te ama. Vamos a orar, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado. En este día vengo a ti, Señor. Tú conoces el corazón y la necesidad de aquel que se ha acercado a escuchar tu palabra, que se ha acercado a escuchar de ti, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, ese amor infinito que tú tienes por la humanidad, que diste tu vida en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre, sangre divina, sangre poderosa. Oh, mi Dios, te pido en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado, reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda obra del enemigo, todo demonio. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de estas vidas. En el nombre de Jesús declaramos libre de aquel que cree. Mira, Dios mío, las necesidades que hay. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y tú sabes el corazón de aquel que está poniendo su mano allí, que está buscando tu rostro, Señor. Ten misericordia y suple toda necesidad, Señor. Mira a tus hijos en este momento, en esta situación que estamos pasando de este virus, aleluya, que ha cambiado este mundo en un tiempo corto. Te pido por todos mis hermanos, aquellos lavados por la sangre del Cordero. Ayúdalos, Señor. Levántalos, Señor. Sana al enfermo. Libera, Señor, al cautivo. Aleluya. Sana su casa, sana su tierra. Líbranos de toda contaminación de ese virus maligno, Señor. En tus manos nos colocamos y te damos toda honra y toda gloria a ti, Padre, en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre.